Bueno, ustedes ya están viendo mi presentación. Hola a todos, buenas noches, tanto a las personas que están presentes aquí en la sesión como a las personas que se van a conectar de forma extemporánea. Nos encontramos en la semana 2 del módulo 3, leer y escribir para aprender. Y bueno, pues este es nuestro encuentro con el asesor virtual en donde resolvemos dudas. Ha habido o está habiendo muchos cambios en prepa en línea, como ustedes saben, ¿no? Se retrasó un poco el inicio de los módulos en este 2022 porque hay muchos ajustes que se están realizando. Entre esos ajustes, pues obviamente implican a los estudiantes, también a los asesores virtuales, como a funciones que están en diferentes áreas. Uno de estos cambios es lo que corresponde a las sesiones síncronas. Entonces, el día de hoy nos confirmaron algunos cambios que se tienen que hacer, como por ejemplo el nombre, ¿no? Nuestras sesiones ahora se llaman encuentros con el asesor. Entonces, dentro de estos cambios, pues nos han pedido que las sesiones se realicen miércoles y jueves para que, pues primero tengan ustedes la oportunidad de ver las sesiones que se hace de forma grupal o extendida por parte de los asesores disciplinares. Entonces, pues a partir de la siguiente semana vamos a cambiar nuevamente los días y los horarios de estas sesiones para que podamos cumplir con esos requisitos que nos están solicitando y vayamos ajustándonos a esta nueva modalidad de dar las sesiones virtuales. Entonces, bueno, vamos a empezar. Este es nuestro propósito de estos encuentros que tenemos, revisar los conceptos básicos para la realización de las actividades integradoras y generar un clima de confianza que favorezca el desarrollo de competencias. La última parte de este propósito es fundamental. Es necesario que ustedes puedan sentirse cómodos en este espacio para que puedan ustedes entonces plantear las dudas que tengan sobre cómo realizar sus actividades integradoras. Bien, porque la explicación de cómo se realiza la actividad integradora, bueno, se hace en otra sesión. Aquí básicamente exploramos las dudas que tienen. Y bueno, pues basados en eso, les presento cuáles son los puntos que vamos a realizar el día de hoy. A mí me gusta mucho siempre realizar una retroalimentación de los trabajos que revisé de la semana 1, de la semana previa a la sesión. Entonces, eso lo vamos a hacer en esta ocasión. Vamos a activar conocimientos, les hago algunas preguntas sobre los contenidos y ya después ustedes me van a decir cuáles son sus dudas sobre las actividades si es que ya empezaron a revisar eh, las indicaciones para la entrega de las actividades 1 y 2. Y hasta ahí llegaremos, ¿no? En esta sesión y ya el resto de las dudas que se presenten o algún otro tema que ustedes deseen que abordemos, lo vamos a dejar para la siguiente sesión síncrona de encuentro con el asesor. Bueno, está aquí entonces nuestra retroalimentación. Déjenme ocultar esta parte. Bien, pues antes que nada felicitarlos. Estamos teniendo un poco de problemas con la participación. Hay poquitas entregas en cuanto al total del grupo, pero las personas que están participando lo están haciendo realmente bien, ¿no? Están participando adecuadamente, están utilizando los conocimientos que ya tenían sobre la plataforma en esta versión que ahora tenemos ahora disponible, que en realidad no cambió drásticamente, pero sí son detallitos que a veces pueden hacer que nos tardemos un poquito más en encontrar los recursos o la forma de comunicación. Pero en general, las personas que están participando, que están entregando sus actividades, lo están haciendo bastante bien y esperamos que las personas que aún no han podido conectarse y aún no han podido entregar sus actividades lo hagan a la brevedad. Bien. ¿Qué observé? Bueno, pues esto que les mencionaba, el buen manejo de Word y de la plataforma. También observé que la mayoría de las entregas se están realizando en los fines de semana. Yo diría que más de un 80% se realizaron al final de la semana y en el fin de semana. Y son poquitos los estudiantes que lograron entregar sus actividades en los primeros días de arranque de la semana de trabajo, ¿no? Del lunes al miércoles fueron muy poquitas las entregas. En cuanto a la ejecución propiamente de los trabajos, pues estas son algunas sugerencias que no modifican su calificación, pero que es importante que vayan incorporando. Hay que justificar la alineación del texto. Esto da una mejor presentación a su trabajo. Hay que usar fuentes legibles, digo, a todos nos gusta entregar trabajos creativos, novedosos, que se vean distintos, y eso es muy bueno, pero la letra debe de ser legible. Entonces, hay algunas letras que son muy bonitas, pero que dificultan la lectura. Entonces, se sugiere que utilicen fuentes que sean de fácil lectura. Aquí, por ejemplo, a mí me gusta mucho usar el Century Gothic,
Sí, es esta que siempre uso, que es muy redondita y me gusta mucho, pero es de fácil lectura. Hay otras que son más garigoleadas, que son igual muy bonitas, pero es difícil leerlas. Entonces, la propuesta es que utilicen los básicos, Times Roman, Calibri, Century Gothic. Creo que en esencia son esos. Pero ustedes tienen la libertad de hacer su trabajo mucho más creativo siempre y cuando sea comprensible la información que están colocando. Además de agregar la referencia bibliográfica en un formato que le llamamos APA, es la sugerencia. Ustedes pueden utilizar cualquier otro formato, pero lo que no puede ser es que solamente coloquen como referencia la dirección electrónica del documento, porque entonces ahí no estamos cumpliendo con ningún formato. Actualmente sus trabajos no se amonestan por omitir la referencia bibliográfica, pero ya para el final de este módulo sí está contemplado en la rúbrica que pierdan puntaje si no logran colocar la referencia bibliográfica de acuerdo a algún formato en particular. La sugerencia es que sea APA. Otra área de oportunidad es que deben de cumplir con todas las indicaciones. ¿Cuáles son las que suelen no cumplirse? Apegarse a la extensión. Es decir, si nos dice la instrucción de la actividad realizar 2 párrafos de 10 renglones, es lo que tenemos que realizar y no 3 renglones. Si nos piden una cuartilla, debe ser entonces de 21 renglones por lo menos, ¿no? Entonces, si no cumplimos con estos criterios de extensión, se pierde porcentaje de la calificación. También hay que poner atención en la ortografía y en la nomenclatura con la que se guarda el documento. Lo de la nomenclatura, nada más he encontrado hasta el momento un trabajo en donde no se cumplió, pero sí de faltas de ortografía es muy frecuente, sí de la omisión de la referencia bibliográfica también es muy frecuente, y sí también lo de la extensión. Son puntos constantes en los que suelen perder calificación. Y también los resúmenes. Tenemos la mala creencia que un resumen es hacer chiquito el documento. Es decir, si el documento consta de 5 páginas, copio fragmentos textuales del documento, pedacitos que yo considero que son relevantes, los corto y los pego, los corto y los pego, los corto y los pego, a fin de que haga yo como una cuartilla. De 5 cuartillas lo resumimos a una cuartilla, pero son fragmentos del documento, cortes, copiar y pegar. Eso no es un resumen. Un resumen es leer la información completa, entender la información completa y explicarla en mis propias palabras. Copiar y pegar es plagio. El total de mi documento es el 100%. Del 100% de mi documento solamente puedo incluir el 30% de cita textual. Cita textual es decir, copié este fragmento del documento original y lo pegué en mi trabajo. No podemos incluir más del 30% del total de mi trabajo de cita textual. Entonces, los resúmenes deben estar escritos en mis propias palabras, de lo contrario se considera plagio. También otra área que había mencionado en la sesión pasada es que omiten los conocimientos previos. Espérenme tantito, vamos a ver si sí me escuchan con claridad, ¿verdad? Ok, sí, todo va bien. Cualquier cosa me avisan, por favor, para que no se nos pierda ninguna parte de la información. Los conocimientos previos, decía, es lo que tú ya sabes sobre el tema. Entonces, no es necesario en ningún momento investigar. Algunos trabajos sí tenían información de investigaciones, es decir, ponen información de páginas que han indagado o de libros o de diccionarios. Ahí cometemos un error, porque el conocimiento previo es con lo que tú llegas a la actividad, con lo que tú sabes. Ni siquiera tiene que ser preciso, exacto, correcto, sino es qué sabes tú de la información, escrito en tus propias palabras. Esto es para crear un vínculo, crear un anclaje, crear una construcción del nuevo conocimiento a partir de lo que ya sabemos. Entonces, pierde su función esta parte del trabajo si yo investigo, porque entonces ya no logro conectarlo con mi formación anterior. Entonces, necesitamos, aunque no tenga la información completa, sí decir lo que sé. Tampoco es válido decir no sé nada sobre el tema, porque siempre tenemos una información, aunque sea vaga. En la actividad pasada era preguntar sobre la reforma agraria. Y a lo mejor tienen razón, yo desconozco qué es la reforma agraria, pero en mi vocabulario sí está la palabra reforma. Entonces, cuando hablo de reforma, ¿a qué me refiero? ¿Cómo entiendo la palabra reforma? Entonces, no sé a lo mejor el concepto como tal de reforma agraria, pero sí puedo decir qué me hace pensar.
con qué lo asocio. Y cuando yo pongo en qué me hace pensar o con qué lo asocio, estoy cumpliendo con los conocimientos previos. Y otra área de oportunidad es que la reseña debe de incluir una valoración de los materiales que se están revisando. Yo emito una opinión y entonces no es como un resumen. Un resumen solamente extrae la información central del documento que revisé. En la reseña sí tengo que extraer la información esencial, las ideas principales, las ideas secundarias, comprender el texto, pero además de comprender el texto, lo analizo y emito una opinión. Yo digo, me parece que eh, y entonces reviso si fue una información clara, si fue una información poco adecuada, si recomiendo o no la lectura de ese material que estoy reseñando. Es básico que en una reseña, además de un resumen del contenido principal del material que revisé, también incluya una valoración. Y entonces las reseñas tienen una estructura base. ¿Cuál es esta estructura base? Empezamos con una introducción donde yo digo de qué se va a tratar la reseña. En este documento analizaremos los siguientes artículos. Esa es mi introducción, ¿no? Le digo al lector de qué se va a tratar mi reseña. En el desarrollo coloco cuáles son las ideas principales y secundarias que se abordaron en los textos o en los materiales que yo revisé. La esencia del documento. Estoy conectando mi computadora. Espérenme un ratito para que pueda continuar. Ahí voy, ahí voy. Que, donde se conecta está abajo del escritorio y a veces me cuesta un poquito de trabajo, pero ya quedó. Y el final de la reseña es las conclusiones, donde se plantea esta opinión que yo tengo sobre el material que estoy reseñando. Al final de la reseña se deben de colocar las referencias bibliográficas, los datos completos del material. Y bueno, nada más para que lo tengan presente, las ediciones solamente se realizan cuando hay una calificación no aprobatoria y la calificación se realiza en las siguientes 72 horas a que ustedes subieron la actividad, sin considerar fines de semana. Es decir, si ustedes la subieron el jueves, las 72 horas no se cumplen el domingo, se cumplen hasta el martes de la siguiente semana, ¿vale? Y bueno, esto es en cuanto a la retroalimentación. Ahora cuéntenme, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo les fue en la semana? Si ya empezaron a revisar las actividades integradoras que nos corresponden en esta semana. Tenemos a Alejandra Razo, a Jacqueline, a Joyce. Si no lo pronuncio bien, me avisan, ¿eh? A Kim Beja. Bueno, ¿cómo van con sus actividades? ¿Cómo se han sentido? ¿Tienen alguna duda? Ok. Les voy a poner aquí en el chat 2 preguntas que me encantaría que me ayuden a contestar, porque ya saben que estas sesiones ahora tienen que ser con interacción. Ay, no puedo cerrar esto. Ahí está. Ok, ahorita leo sus mensajitos. Estas son las preguntas que tienen que ayudarme a contestar. ¿Qué es la ciencia? ¿Y a qué nos referimos? Con la postura autor. ¿Sí? Ahora, vamos a leer. Alejandra dice, se me hizo algo pesada la semana, fue un poco complicado. ¿Qué fue lo que se te hizo complicado, Ale? Cuéntanos. ¿El tema, la actividad o cosas más bien personales? Vamos a agregar aquí los signos de interrogación. Listo. ¿Qué es la ciencia y a qué nos referimos con la postura del autor? Porque eso lo tienen que hacer en las actividades. Estas dos cosas las tienen que dominar, por lo menos para poder entregar las actividades integradoras de la semana 2. Entonces, pues cuéntenme.
¿A alguien le gustaría tomar la palabra? ¿Alguien quisiera ayudarme a contestar las preguntas? Bueno, ya tenemos una respuesta. Sí, el tema aparte, 2 meses sin clases y me acostumbré a la rutina que ya tenía. Es cierto, Ale, tienes toda la razón. Eh, si estos periodos tan largos de espera para poder iniciar un módulo, pues no son benéficos, ¿no? Pero afortunadamente ya estamos trabajando y yo creo que pronto te vas a adaptar nuevamente. Entonces, la primera semana siempre suele ser un poquito más pesada, pero espero que pronto ya te sientas otra vez habituada a la forma de trabajo y que todo vaya fluyendo bien. Bueno, ¿y los demás? ¿Tienen una idea de lo que es la ciencia? ¿A qué le llamamos ciencia? Repito, no es necesario investigar porque son los conocimientos con los que llegamos. ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de la postura del autor? Bueno, voy a recuperar algunos elementos de lo que es el saber científico y un poquito de lo de la postura del autor. Y mientras tanto, pues me encantaría que puedan colocar sus dudas aquí en el chat o abrir su micrófono. Cualquiera de las dos opciones es válida. Pues sobre todo porque les digo que ha cambiado nuestra forma de poder, de cómo están estructuradas las sesiones. Entonces, pues ahora trabajamos en esta modalidad. Hay otro chat. Ya tenemos una. Ale, nuevamente, muchas gracias, Ale, por participar activamente. La postura del autor es el punto de vista que tiene el autor del tema, exactamente. Imaginemos que el tema que se está abordando en la lectura o en el trabajo es la basura, ¿no? Y entonces el autor puede empezar a hablar eh, de la importancia del reciclaje de la basura, puede empezar a hablar sobre históricamente cómo se ha manejado la basura. Eh, También podría narrar en su texto eh, qué pasaría si no hacemos un uso consciente y adecuado de los residuos que tenemos. Y entonces ese es el tema, ¿no? El tema es el manejo de la basura. Por ejemplo, la idea principal tiene que ver con esto que les mencionaba, el manejo adecuado de la basura puede ser una de las ideas principales. La postura del autor no es el tema. La postura del autor no es cómo se desarrolla, sino él qué posición toma frente al tema que está abordando. Entonces, la postura podría ser que él considera benéfico que se recicle, ¿no? Esa es una posible, se me ocurre, como no tenemos ahorita un documento como tal, es qué posición toma, cómo se ubica en cuanto al tema que se está abordando, a favor del reciclaje o en contra del reciclaje, a favor de la reducción de contaminantes o hay una materia que hace algún tiempo estuve dando y era de mercadotecnia. Entonces, uno de los temas que estuvimos revisando era sobre el consumismo. Entonces, entraban un poco en conflicto los alumnos de esa materia porque, por una parte, los materiales que estábamos revisando criticaban el consumismo, pero por otra, ellos se van a dedicar justamente a incrementar las ventas de una empresa, ¿no? Ese es el objetivo. Los mercadólogos estudian el mercado para incrementar las ventas. Entonces, algunos de ellos mencionaban que, pues sí, tienen razón, que el mundo se ve perjudicado por tantos productos que hacemos y que no se consumen y que no son necesarios. Pero por otra parte, ellos también planteaban que es algo importante para la economía de los países estar generando productos que se vendan. Entonces, parte de los materiales que revisábamos era como hay algo que se llama obsolescencia programada, ¿no? Por ejemplo, los celulares, cuando compramos un celular, está diseñado para que deje de servir en cierto tiempo.
Entonces el celular podría durar en lugar de 2 años, 10 años con un uso adecuado, ¿no? Pero el fabricante lo diseña para que dure menos, para que sus ventas no se vean afectadas. Entonces están las 2 realidades existen, el daño al medio ambiente y el daño a la economía. Entonces, asumir una postura es decidir a favor de qué estás. Entonces, cuando hablamos de la postura del autor, no estamos hablando del tema del que se trata la lectura. Tampoco estamos hablando de las ideas principales. Estamos hablando del posicionamiento que asume el autor. Y eso no viene como tal en el texto, sino lo deducimos a partir de las ideas que plantea. En los trabajos que van a realizar en esta semana, ustedes tienen que identificar la postura del autor. Por eso es importante distinguir entre la idea principal del material, las ideas principales y la postura. Eh, además de el... Se me escapó el otro concepto. Déjenme ver si aparece aquí. El propósito del tema. Puede tener una intención el texto que va relacionado con el tema, pero además tenemos que identificar la postura. Y entonces identificar estos elementos nos ayudan a saber cuál es la postura del autor. Ahora vamos a la otra parte. Todavía no me ponen comentarios, ahora vamos a ver sobre sus respuestas. Ah, sí, sí, sí. Vamos a ver cuáles no he leído. Aquí. Jacqueline dice, a mí igual se me hizo un poco estresante la semana y todo se me hizo muy nuevo y más porque ya llevamos 2 meses sin clases y ya tenía mi rutina ya no tenía la rutina de antes. Muy bien, Jacqueline. Espero que pronto te vuelvas a conectar con la rutina que tenías. Yo creo que así será. Que la semana, como les decía hace un ratito, la primera semana es lo complicado. Los inicios, ¿no? Sobre todo los inicios son complicados. Ya en esta segunda semana yo creo que irá bajando un poquito el estrés, el desorden. Les decía yo hace un momento que nos acaban de compartir información sobre cómo deben de ser estos encuentros con el asesor, entonces pues todavía sigue habiendo cambios, entonces es lógico que de pronto nos sintamos un poquito desorganizados o desorientados en cuanto a las actividades, pero yo tengo fe en que todo irá fluyendo mejor. De hecho, les decía al principio que pues hay poquitas entregas, ¿no? Entonces eso obviamente es consecuencia de ese periodo de entrega, de ese periodo de espera en donde no hubo trabajo como tal, pero se tienen que ir normalizando las actividades. Y bueno, ya leyendo ahora Joyce, dice, la postura del autor es definir o identificar cómo el autor se desenvuelve en el texto. Sí, cómo se desenvuelve o cuál es el planteamiento directamente de él, ¿no? Bueno, queda pendiente la parte de la ciencia. ¿Qué entienden ustedes por ciencia? Bueno, pues les voy a compartir esta definición. Ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos sistemáticamente, objetivamente y de forma verificable. Es decir, hay una serie de pasos que conforman el método científico que buscan dejar fuera la especulación, las creencias de la persona y enfocarnos en los hechos que son confirmables. Y cuando se dice que la ciencia es verificable, significa que al replicar los experimentos o la información, deben de salir resultados eh, similares. Entonces, la ciencia todo el tiempo se está corrigiendo a sí misma. La ciencia nunca está acabada, siempre está buscando conocer más. Entonces, a veces, por ejemplo, lo que conocemos al día de hoy es la verdad que existe, la verdad científica, pero no es una verdad acabada. Conforme sigue habiendo más estudios y más investigación, lo que hoy pensábamos que era cierto, al día de mañana puede ya no resultar cierto a partir de los hallazgos que se van obteniendo. Un ejemplo claro es, por ejemplo, cómo se desenvuelve el virus de COVID, ¿no?
todas estas medidas que se tomaban al principio con tal de no detener el contagio, pues en gran medida eran suposiciones, ¿no? Algunas de ellas, a base de la investigación, se han confirmado. Hoy se sabe que el virus es un virus aéreo. Entonces, que como tal el contacto de mano en mano no hace que nos contagiemos, sino se transmite por las pequeñas gotitas de saliva que salen de nuestra boca. Entonces, hay medidas que a veces aplicábamos y que no resultaron ser tan útiles y que lo más útil para detener el contagio es detener esta vía aérea, ¿no? De transmisión. Entonces, mantener siempre la sana distancia, la ventilación en los lugares donde nos encontramos y el uso del tapabocas o cubrebocas es lo más efectivo porque es un virus aéreo. Y otras medidas que llevábamos a cabo pues resultaron no ser tan indispensables o tan útiles, pero que se hicieron en un principio ante el desconocimiento de saber cómo se comportaba el virus. Entonces la ciencia nunca está acabada y todo el tiempo está corrigiéndose a sí misma. Entonces, cuando hablamos de ciencia, es de este conocimiento obtenido de forma objetiva y que busca explicar las causas y la naturaleza de los fenómenos que estudia. A partir de la observación, el planteamiento del problema, la recolección de datos, formulación de hipótesis y experimentación, así como el análisis de los datos que obtenemos. Entonces, por eso se piensa que el conocimiento es objetivo, el conocimiento científico es objetivo porque sigue rigurosamente todas estas características, todos estos pasos que lo hacen ser sistemático y objetivo. Bueno, básicamente esos son los puntos que quería que retomáramos en esta sesión. No sé si tengan alguna duda sobre los contenidos o sobre la forma de realizar las actividades de esta semana. Cuéntenme. ¿Tienen alguna duda que deseen que yo conteste o que podamos discutir sobre ello? Disculpe, asesora. Sí, te escucho, dime. ¿Qué día nos dijo que íbamos a tener las sesiones? En esta semana todavía nos vamos a ver hoy martes y el jueves. Están programadas a las 8 de la noche. Para la semana número 3, ¿Las dos van a ser a las 8 de la noche? Sí, la semana pasada fue a las 8:30 por una situación de trabajo, pero el horario asignado es a las 8, perdón. Ya para la semana 3 tengo que apegarme a los requisitos que nos están pidiendo, entonces va a cambiar de martes a miércoles y el horario se los tengo que confirmar porque hay una propuesta, pero tengo que analizar bien cómo se pueden acomodar los tiempos. Entonces, a principio de la semana 3 les voy a poner los días y los horarios para que los puedan programar ustedes. Ok, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. ¿Algún otro punto que deseen que abordemos? Cuéntenme. A lo mejor todavía no han empezado a hacer las actividades, entonces no se preocupen si todavía no las han empezado a revisar, por eso tal vez todavía no tienen dudas, las podemos abordar sus dudas el jueves de esta semana a las 8 de la noche. Si gustan, también me las pueden hacer llegar por mensajería dentro de la plataforma y yo las recupero en la sesión y las contemplo como parte del orden del día. Y si no hubiese alguna otra duda, pues vamos a dejar hasta aquí nuestra sesión. ¿Vale? ¿Están de acuerdo? Sí, asesora. Aquí. Bueno, pues muchas gracias de verdad por conectarse, por estar aquí presentes, por dejarme conocerlos un poquito. Y nos vemos sin falta el jueves y anoten sus dudas para que podamos dirigirnos hacia ellas, ¿vale? Pues que tengan, pues déjenme ver, creo que llegó, sí, ya, buenas noches, estaba despidiendo a Alejandra. Bueno, cuídense mucho, les mando un abracito a la distancia y nos vemos el jueves. Hasta pronto. Hasta luego, asesora. Bye.